Montero. Fernando Montero, asalariado del sector ferroviario, militante del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de la CNT, en la actualidad secretario general de la misma. A nivel de militancia obrera, ha desarrollado todas sus actividades dentro del seno de la Confederación Nacional del Trabajo, habiendo estado presente en varios cargos de gestión a lo largo de estos años. Ha estado ya en una clave, en abril, precisamente sobre castas profesionales. Yo le haría la misma pregunta que hagamos al revés. Es decir, ¿qué es lo que lleva a que dos grupos de la CNT estén hoy tan divididos y tan radicalmente divididos? Pues yo creo que sencillamente que aquí en este país cada organización tiene su escisión y nosotros tenemos la nuestra. Resulta que después de la reconstrucción, cuando hacemos un congreso de relanzamiento y que lógicamente era necesario para entroncar bien con el pasado histórico y sin embargo ponerlo al día y decir, bueno, aquí estamos, no renegamos de lo pasado, lo criticamos, lo aceptamos y continuamos. Hay compañeros que no aceptan esas tesis después de haberse debatido y tener absolutamente todo el mundo una libertad de expresión completa para defender sus acuerdos, y se marchan, digámoslo benévolamente, de una manera antidemocrática de un congreso y generan una escisión. Y en eso estamos. ¿Diferencias fundamentales? Bien, hay gente que entiende que el sindicalismo es única y exclusivamente una tarea puntual y nosotros tenemos una perspectiva más amplia de eso. No hay que olvidarse, evidentemente, de mejorar día a día las condiciones de los trabajadores, pero sin embargo tampoco hay que perder de vista una acción finalista, es decir, una transformación profunda en las estructuras de la sociedad, y eso hoy en día pasa por no institucionalizarse en la mecánica del sindicalismo que se pretende ser a modo de los sindicatos europeos, pasa por no ser un sindicato de servicios donde se plantee que una aristocracia dirigente dirige a los trabajadores y un grupo más o menos profesional cualificado le resuelve problemas de tipo inmediato, sino que se trata de potenciar la figura del militante frente al dirigente y que cada cual asuma sus responsabilidades y en solidaridad y en conjunción pues atacar los problemas diarios y los problemas venideros desde una óptica revolucionaria y anárquica. Unir las cosas, algo que decir en torno a la película, que es el momento, vamos. ¿Sí? Pues adelante. Sí, a mí me gustaría decir algo en torno a la película, que en primer lugar, casi por una elemental asociación de ideas, me ha venido a la memoria normalmente la represión sistemática que sufre el anarquismo en general, sin entrar demasiado en matices. Este podría ser un caso, al igual que fue el caso de Sacco y Vanzetti, o el caso de los mártires de Chicago, que ya parece que con el tema del 1 de mayo se olvidó exactamente a cuento de qué viene ese 1 de mayo, y que es precisamente a cuento de que 5 trabajadores anarquistas fueron ejecutados injustamente, como se mostró. Tal es el caso de Sacco y Vanzetti. Y por irme a ejemplos más recientes, pues, como no, aquí en España, cuando por ejemplo el anarquismo es pujante, en los primeros albores de la democracia, ocurre caso Escala, después aquel asunto del asalto al Banco Central. Es decir, siempre se trata de implicar a la gente que contesta al sistema o que plantea alternativas de tipo revolucionario o que de una forma u otra es más o menos molesta, bien aplicándole la legalidad de una manera muy sui generis y llegando a ejecutarles y a quitarlos de en medio por vías tremendas, como hemos visto en la película. Y esto a mí me gustaría resaltarlo de principio, es decir, que a veces se hace uso y abuso de decir que vivimos en sistemas democráticos y sin embargo estos sistemas democráticos no tienen pues la más mínima, digamos, la más mínima ética, ¿no? En combatir, en tratar de combatir a las ideas que les son opuestas o que le plantean una alternativa con el diálogo, con el debate y tratar de convencer, no de vencer. Utilizan no la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza, y esto yo creo que el movimiento anarquista lo ha padecido sistemáticamente a través de la historia. Entonces, en la misma línea, yo haría una pregunta ya un poco de provocación, y yo espero que sea de sana provocación. O sea, ¿creer, por ejemplo, que la sociedad en general, la sociedad, las instituciones sociales, tratan de diferente manera los delitos comunes o frecuentes o variopintos que aquellos que creen que van contra su propia estructura? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que incluso se tratan peor. De hecho, hay gente que por, digamos, delitos, entre comillas, de tipo político, ha sufrido muchísima más cárcel que, por ejemplo, delitos comunes de reincidencias constantes, etcétera, etcétera. Es decir, que el sistema, yo creo que contra lo que entiende como peligroso para él, para su propia estabilidad, o como una alternativa al statu quo que impera, pues no duda en ejercer la violencia de modo institucional. Decía Max Stirner, por empezar, por utilizar, digamos, algún teórico anarquista, que cuando un individuo ejerce la violencia se le llama delito y cuando la ejerce el Estado se llama derecho. Y en definitiva, pues esto me gustaría resaltar.
ellas. Una de ellas es que en este país tenemos un vicio que parece que a veces el que calla otorga. Entonces, pues hay que decir algo para que no sea así. Entonces voy a procurar ser breve. Efectivamente, Estados Unidos hoy no es el siglo pasado, pero hoy en Estados Unidos está vigente la pena de muerte. Eso no parece demasiado consecuente con la democracia. Hoy en Estados Unidos los indios navajos que están en una reserva tienen el 63% de señores que dan porcentaje de cáncer. A mí no se me ocurre decirle a los señores del gobierno socialista, porque lo hagan mal o no me caigan bien o no comulguen con sus ideas, pues meterles en una reserva en el desierto de Almería. Por tanto, yo no soy antidemocrático. Y eso yo creo que es un juicio de valor un tanto apresurado. Yo lo que pretendo es que haya una democracia seria, con un control riguroso, que cuando a mí un señor me diga que se van a crear 800.000 puestos de trabajo y eso no se cumpla, no me quede única y exclusivamente el recurso del pataleo de decir, pues este señor dentro de 4 años no voy a votarle. Hay que buscar unos mecanismos de control de tal forma que esto funcione, no que simplemente sea una teoría de comer sopa o sopa. Y por otro lado, pues quería hacer una pequeña matización sobre la propiedad privada de Proudhon. Yo creo que decir que Proudhon defendía la propiedad privada como principio no es exacto. Proudhon hablaba de la pequeña propiedad privada, efectivamente. He dicho. No defendía la socialización de los medios de comunicación. Evidentemente, dentro de una sociedad incluso anárquica, pues es evidente que este paquete de tabaco, si queréis, podemos socializarlo, pero no tiene mayor problema. O sea, ese es el asunto de la pequeña propiedad privada, no el hecho de la propiedad privada, por ejemplo, en el sentido que lo defienden los liberales. Es una cosa absolutamente distinta. Más que se quedaron colgados. Primero, me gustaría hablar un poquito de lo de la violencia anarquista. Se ha extrapolado un tema que desde el punto de vista, digamos, más o menos individuales, se ha generalizado. Yo voy a darle la vuelta al tema para que se vea que ese planteamiento no tenía ningún sentido. Por ejemplo, el IRA es una organización de tipo católico que practica el terrorismo. Yo creo que a nadie se le ocurre decir que los católicos son terroristas. Que bueno, y hay una organización que practica el terrorismo. Y punto. Las falanges libanesas, otra organización de carácter cristiano, ha hecho lo de Sabra y Chatila. Y a nadie se le ocurre decir que los cristianos son terroristas por ello. ¿Por qué? Tomando algún ejemplo del anarquismo, se generaliza de esta forma. ¿Por qué, por ejemplo, no se dice que los comunistas o los marxistas son terroristas porque existe una organización nacionalista, católica y marxista-leninista que se llama ETA que practica el terror? Yo creo que extrapolar las cosas a veces es peligroso y es un tanto, digámoslo en términos coloquiales, mosqueante. Segunda cuestión, lo del fenómeno de Yugoslavia. Evidentemente, Yugoslavia a nivel oficial ellos dicen que practican un tipo de autogestión basada de alguna forma en Proudhon. Ellos lo dicen oficialmente. Pero ¿por qué no puede funcionar una autogestión en Yugoslavia tal como se entiende desde un punto de vista anarquista? Sencillamente porque no han sido capaces de superar la dinámica del Estado. Y el Estado es el primer elemento inflacionario. Y entonces, ¿qué ocurre? Que una serie de empresas, por muy autogestionadas que estén, tienen que revertir X de sus dividendos, X de sus ganancias en el Estado, que es el que redistribuye. Por tanto, no es un fenómeno autogestionario en un sentido pleno. Sería un fenómeno mixto que hoy por hoy no funciona. El nombramiento desde arriba de los Efectivamente. dirigentes. Exacto. Tercera cuestión. El problema de los medios y los fines que tocó acertadamente Giovanni. Efectivamente, si el anarquismo confunde, no digamos confunde, sino que entiende en un plan maquiavelista que el fin justifica los medios, el anarquismo estará perdiendo su esencia y su coherencia. Yo quiero poner un ejemplo muy concreto, aunque pueda parecer un tanto petulante el ejemplo. Se sabe que en matemáticas, que se dice que es una ciencia exacta, aunque es discutible, que en la geometría, por ejemplo, se pueden partir de una serie de axiomas y postulados, y todo lo que se deduzca consecuentemente de ellos es correcto, de acuerdo. Yo no soy un experto en el tema, pero yo sé que existen al menos 3 geometrías por ir lanzando. La de Euclides, antiquísima, la de Riemann y la de Lobachevsky. Y el ejemplo lo retomo ahora. A mí me pueden encantar todas las excelencias de la geometría de Euclides que quieran. Magnífica para hacer casas. Con la geometría de Euclides se hace nuestro cariñoso pirulí. Bien, de acuerdo. Pero no vale para mandar un cohete a la Luna. Y si nosotros lo queremos es ir a la Luna, es decir, no ocuparnos única y exclusivamente de los problemas puntuales de hacer una casa, sino que queremos ir a la Luna y a Júpiter, tenemos que ser conscientes de eso. Y tendremos que utilizar otro tipo de geometría. Y vuelvo a repetir, me pueden cantar todas las excelencias que quieran de la geometría de Euclides. Excelente para construir casas, pero no vale para ir a la Luna. Es decir, el problema de los medios y los fines. El problema, por ejemplo, de entrar en las elecciones sindicales. Pues decir, vamos a hacer una sesión, vamos a entrar en un tema, digamos, de tipo parlamentario o de representación delegada,
y eso nos va a posibilitar hacer otro tipo de cosas. Nos va a posibilitar, señores, hacer casas, no ir a la luna. Y el anarquismo, como fin último, tiene una idea de transformación social, de un cambio en profundidad de las estructuras de la sociedad. Y por último, contestando a Satrústegui, se dice, bien, ¿dónde está el proyecto del anarquismo? Por ejemplo, el marxismo tiene un proyecto definido, acabado, o varios, o muchos. Vamos a ser un poco serios. Si nosotros trazamos aquí, en este espacio que tenemos delante, unas líneas, y decimos, esto tiene que ser la sociedad futura, absolutamente encorsetada, sería completamente antianarquista, porque estaríamos diciéndole a nuestros sucesores cómo deben comportarse, cómo deben vivir y cómo se deben organizar. Por contra, lo que debemos hacer es fijar unas bases mínimas para que esa sociedad se pueda desarrollar a sí misma como ella quiera libremente. ¿Y cuáles son esas bases mínimas? En principio, cargarse lo que se podría llamar, y valga la redundancia, el principio de autoridad. Es decir, se dice, es que ¿quién toma las decisiones? Es que siempre hay poder. Evidentemente, estamos 8 personas sentadas aquí, y si en el momento que una persona tome una decisión que nos afecte a los otros, ha tomado el poder. Sin embargo, si la tomamos de común acuerdo y de debate entre los otros, ¿qué hemos hecho? No nos hemos cargado el poder, porque es imposible en el momento que haya que tomar una decisión. Hemos hecho lo que dicen algunos compañeros nuestros, diluirlo en la base, que cada uno tenga su propia parte alícuota de poder. No hemos delegado voto, no le hemos dado un cheque en blanco a un señor para que decida por nosotros. Hemos, en definitiva, decidido entre todos. Hemos practicado la auténtica democracia. Exacto. Leno,